Ahí ya les aparece el cuadrito de que se está grabando. Sí, profe. Perfecto. Ahora sí, comparto pantalla. Espérenme, la regué. Hay que incluir el sonido. Listo, ¿ahí ven? Sí, profe. Perfecto. Bueno, miren, vamos a ver, estábamos viendo problemas de presión en su libro, ¿no? Y se suponía que ustedes iban a leer también qué era la temperatura, ¿no? Hoy vamos a platicar un poquito de temperatura y de conversión de temperatura, unas escalas raras de temperatura y y vamos a platicar de ello, ¿no? Un poquito. Aquí está en su libro, ahí alcanzan a ver. Entonces vamos a platicar también de la ley cero de la termodinámica y ya van a tener su tareita. Su tareita va a ser la siguiente, miren, aquí está. Realizar los ejercicios del 1.28 al 1.32 del libro, página 28. Vamos a ver cuáles son esos, ¿no? Aquí está la página 28. 1.28, 1.29. Son de presión de lo que vimos. ¿Sale? A la 38. Ahí están, para que practiquen. ¿Sale? ¿Ya todos tienen su libro? Sí. Ok, sale. Entonces, anótenle por ahí, si quieren, para que le hagan una impresión de pantalla. Ahí está, mira. Tómenle una impresión de pantalla. De todos modos, se las voy a subir a Blackboard, pero para que la vayan teniendo. Ustedes me dicen. ¿Ya le puedo bajar? Ya. Ok. Ahora el otro. Esa partecita. Espérenme. Ya le moví. Este es un ejemplo real, ¿eh? Un un ejemplo de la industria, ¿no? ¿Cómo se calculará el volumen de agua contenida en un tanque así, totalmente lleno y parcialmente lleno con agua? Ve la forma del tanque, es un tanque elíptico. Entonces, esto es común en la industria, por lo que tendríamos que saber ustedes pudieran, pues verificarlo. ¿Por qué te pongo esas cosas reales? Pues para que eso es lo que sale todos los días en la industria, ¿no? Ahorita ustedes han escuchado que tenemos fallas en el sistema Cutzamala en la Ciudad de México, ¿no? Si lo recuerdan. El sistema Cutzamala es un sistema que bombea agua a la Ciudad de México. Y generalmente viene el agua del Estado de México. Entonces hay varias líneas para mandar y bombearle el agua a la Ciudad de México. Pero siempre pues tiene algunas... Espérenme, alguien quiere entrar. Tiene algunas, pues reparaciones que hay que hacerse, que son constantes. Entonces, siempre pues hay algunas colonias que se quedan sin agua por las reparaciones. ¿A ustedes no les ha tocado que se queden sin agua? Sí, profe. Sí. Sí llega a pasar acá. Es que es normal porque en el sistema Cutzamala
hay que ir reparando y reparando y reparando y reparando y reparando tuberías, ¿no? Y luego ya que llegó a la Ciudad de México, también hay muchas fugas por los movimientos. El suelo siempre de la Ciudad de México siempre se está moviendo. Habíamos dicho que era, en una clase pasada platicamos que era como una esponja, ¿no? Que una esponja que originalmente estaba llena de agua y que ahora la esponja está seca, ¿no? Entonces con el movimiento daña las tuberías. Entonces hay fugas. Y al haber fugas, pues se desperdicia el agua, ¿no? Entonces hay que estar cerrando en diferentes válvulas para reparar y pues la gente se queda sin agua. Una de las cosas que normalmente la gente dice, no, pues traigan unas pipas de agua. Bueno, pues esa figura que tú estás viendo ahí es una pipa, ¿no? Un tanque elíptico. Y el ingeniero tiene que pues, ver cuál es el volumen del tanque pues para surtir agua. Entonces uno piensa que pues va a surtir agua con unas cuantas pipas y la realidad es que no. El flujo de agua que te mandan es enorme. Necesitaríamos, para una colonia, necesitaríamos tener ahí como unas 50 pipas de esas, ¿no? Entonces no es tan fácil surtir el agua. Sí se les da tantita a la gente, pero no es tan fácil surtir el agua. Y una de las cosas que al menos a nosotros nos dicen es, pues pidan pipas de agua, esa es la solución, ¿no? Pidan pipas de agua, pues sí, pero para llenar una cisterna o para llenar las cisternas de las casas o de una colonia enorme, pues se requieren muchísimas pipas de esas. Una pipa de esas está en promedio como 6,000 pesos, ¿no? Entonces hay que comprar 50, ¿no? Para un ratito, porque además la gente se acaba el agua muy rápidamente. Aunque sabemos que estamos en problemas de agua, pues siguen lavando y siguen haciendo y siguen tirando mucha agua, ¿no? Ya tenemos que pensar, chicos, en ver cómo le vamos a hacer para reutilizar el agua, comprar de esos sanitarios que pues te lavas las manos y todo el agua que ocupas para lavarte las manos se va a la taza y ahí la vuelves a ocupar, ¿no? Y pues buscar mecanismos para no usar tanta agua. Entonces, esto es algo pues normal que nos está pasando, pero hay que prevenir, ¿no? Entonces, aquí en su tareita es, bueno, pues ahí está el tanque. Búscale en internet cuáles son las fórmulas para calcular el volumen de este tanque cuando está completamente lleno y cuando está parcialmente lleno. Puede estar 3/4, a la mitad, parcialmente. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Eso para qué? O sea, tú dirás, bueno, ¿y para qué quiero saber eso? Bueno, porque parte de las cosas que vamos a platicar y que vamos como ingenieros necesitamos saber es el cálculo de volúmenes, áreas y volúmenes. Pero pues ejemplos reales, ¿no? Como este. ¿Sale? Déjenme, alguien más quiere entrar, espérenme. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Sale? Vamos a hacer este otro ejercicio, nada más que este no lo hicimos la clase pasada, si no mal recuerdo. Entonces nos faltó este de la clase pasada. Fíjense bien, también está en tu libro, ¿eh? Un cuerpo con masa de 10 kilogramos se encuentra a 100 metros sobre el nivel del suelo, en un lugar donde la gravedad es igual a 9.75 metros sobre segundo cuadrado. Calcula el cambio de energía potencial del cuerpo si se deja caer desde su posición de 100 metros sobre el nivel del suelo hasta el suelo. Entonces nos dan esta figurita, ¿no? Datos, tengo una masa de 10 kilogramos, tengo una altura donde está esa masa de 100 metros, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia desde el suelo hasta la masa, 100 metros. Ahora aquí hay que tener cuidado, ¿no? Que el cero que pusimos en la distancia está medida en el suelo, ¿no? Entonces hay una distancia hacia arriba de 100 metros. Aquí está mi eje de referencia.
Entonces, ¿cuál es la fórmula que necesitamos utilizar? El cambio en energía potencial es esta. Es igual a masa por la gravedad por la altura. Tengo la masa, gravedad, tengo la altura. Lo único que me hace falta pues, es sustituir datos y ya estuvo, ¿no? ¿Sale? Entonces, masa, 10 kilogramos. Gravedad, 9.75 metros sobre segundo cuadrado. Altura, la altura, hay que fijarse, ¿no? Si te fijas, el objeto está aquí y cuando llega aquí, recorrió menos 100 metros porque pusimos el eje de referencia en el piso. ¿De acuerdo? Por eso te queda esto, 0 menos 100 metros. ¿De acuerdo? Si haces el cálculo, te queda menos 9,750. ¿Qué unidades? Kilogramos, metros, segundo cuadrado, y luego multiplicado por este metro me queda kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, y eso es un joule. Entonces son menos 9,750 joules. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el nivel de referencia lo tengas aquí abajo. ¿Qué pasa si lo hubiera puesto en la altura del tanque? Cambia los valores, ¿no? Nada más de la altura, el signo de los valores. Si digo que va hacia abajo, si ahora aquí lo pongo acá y el positivo va hacia abajo, bueno, pues entonces esto sería positivo. Pero no, aquí lo pusimos aquí abajo. ¿Sí me explico? Chicos dormidos. Prof, de hecho, eso igual lo estoy viendo en electricidad, magnetismo, pero con cargas eléctricas. Ok, sí, es similar. Ok, perfecto. Eso es algo que se nos había quedado de la clase pasada. Ahora sí, vamos a darle a lo que tenemos hoy, ¿no? Lo que tenemos hoy, seguimos con el libro, ¿eh? Vamos a platicar entonces un poquito de temperatura, energía calorífica y temperatura y la distinción también en tu libro. ¿Sale? También habíamos platicado un poquito de temperatura y habíamos dicho, por ahí hay unos memes muy simpáticos de Batman y Robin, ¿no? Luego se los pongo. Ahorita lo buscamos. Pero bueno, vamos a ver esta paginita. Les voy a pasar el link por cualquier cosa por el chat. De todos modos ya saben que lo subimos, pero porque luego se nos cae la red o pasa algo, al menos que ustedes estén escuchando el video, ¿no? Ahí les va, espérense, nada más dejen que cargue. Ahí está. Ahí está ya el link. Vamos a escuchar vamos a ver primero este articulito, lo discutimos y vemos un video, ¿sale? Primero, ¿qué es la energía térmica? La energía térmica se refiere a la energía contenida en un sistema, ¿sale? Que es responsable de su temperatura. Una rama de la física, la que estamos estudiando, estudia cómo el calor se transfiere entre diferentes sistemas y cómo se realiza un trabajo en el proceso. Eso es lo que vamos a ver todo en este curso, ¿no? Lo que estamos viendo. También ustedes ya conocen de sus cursos anteriores la ley de la conservación de la materia y de la energía. ¿Sale? En palabras comunes, la ley de la conservación de la materia decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual la ley de la conservación de la energía
decía lo mismo, bueno, similar, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el lenguaje común. Más adelante lo vamos a definir de otra forma, ¿no? Entonces, también habíamos visto y habíamos platicado un poquito de energía térmica. Cuando un objeto roza con otro objeto se calienta, ¿no? Y es la energía térmica a partir de la fricción. Y eso tú lo haces cuando tienes frío. Ahorita yo que tengo frío, ¿qué hago, no? Me tallo las manos, me tallo los brazos o la cara con mis propias manos y se calienta. Pero, ¿por qué se calienta? A ver, ¿qué creen que pase? Pues eso, ¿no? Es la fricción. ¿Pero qué hace molecularmente para que se caliente? Pues bueno, imagino que los átomos se rozan unos con otros. Es lo que Ajá. produce que generen calor. No, también la quema de energía por parte de nuestro cuerpo. ¿Ok? Sí, a la hora de que hay una fricción, un frotamiento, le doy energía a las moléculas, entonces esas moléculas generan calor, ¿sale? Ya habíamos hablado de trabajo, el trabajo era la fuerza por la distancia, y en este caso el cambio de energía por fricción va a ser la fuerza de fricción por un por una distancia, ¿no? Si lo multiplicamos por un coeficiente de fricción, un número, piénsenlo así, entonces sería el coeficiente de fricción por la fuerza por la distancia. ¿Sale? Entonces, fíjate, vamos a ver este ejercicio. Supón que la persona que se muestra, espérenme, alguien quiere entrar. Lobo. Los chicos de Guadalajara. Supón que la persona que se muestra en la figura 1 empuja la caja manteniendo una velocidad constante. La caja tiene una masa de 100 kilogramos y es empujada por una distancia de 100. El coeficiente de fricción dinámica entre la caja y el piso es de 0.3. ¿Cuánta energía térmica se transfiere al piso? Entonces, observa, ¿no? Esta es la caja. Tú la empujas. ¿Sale? Entonces, lo que te piden es calcular. Nada más es sustituir aquí, ¿no? Vamos a ver la solución porque eso está muy fácil. Directamente, que no lo hagan ustedes, está muy fácil, ¿no? 0.3 por 9.8 kilogramos por 100 metros de distancia. Haces la multiplicación y te queda 29.43 kilojoules. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Sí. Fácil, ¿no? Bueno, ahora vámonos a lo que queremos introducir, a calor y temperatura. El calor, y aquí hay que ser bien cuidadoso. Ahorita vamos a platicar de él. El calor lo vamos a designar con una letra Q. Es energía térmica que se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío, que están en contacto. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de todos los átomos o moléculas del sistema. Y aquí ya vienen algunas definiciones que queremos ver. La ley cero de la termodinámica. Dice que no se transfiere objetos en equilibrio térmico, por lo tanto estarán en la misma temperatura. ¿Sale? O sea, si dos objetos están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica. Si hay diferencia de temperatura, entonces sí hay transferencia de calor. Y aquí, en otro de tus cursos, vas a ver, o si lo estás llevando, lo vas a ver, lo tienes que estar viendo. ¿Cómo se transfiere el calor? Permíteme. Voy a poner un pizarrón de mano, porque esto es muy importante.
Pero muy importante, esto que te voy a preguntar, se lo debe de saber cualquier ingeniero y no se puede equivocar. Por ahí te digo que hay unos memes de Batman y Robin de termodinámica. Luego los buscamos. Ahí está, mira. Entonces, vamos a platicar de las formas de que se transfiere el calor. Imagínate que tenemos una pared. Ahí está la pared. ¿Sale? En un lado de la pared está una temperatura 2 y del otro lado de la pared está a una temperatura 1. Lo único que yo sé es que la temperatura 1 es más grandota que la temperatura 2. Entonces, por la ley cero de la termodinámica me dice, si las dos temperaturas fueran iguales, no hay transferencia de calor. Pero si las temperaturas son diferentes, hay transferencia de calor. ¿Y de dónde a dónde? Siempre de la zona de más alta temperatura a la de más baja temperatura. Eso quiere decir que va a haber un flujo de calor en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Me explico o no me explico? Sí, Sí, profe. Eso tú lo has notado, pues todos los días, ¿no? Tú pones una olla una olla en la estufa, le aplicas calor y es este ejemplo, ¿no? En lugar de que sea una pared, pues es la olla. Y originalmente de un lado de la olla está una temperatura, del otro lado está una temperatura más grande en la flama y se va calentando. ¿Hasta qué momento? Hasta que las temperaturas son iguales. Hasta que llega el momento en que las temperaturas son iguales, en ese momento ya no hay transferencia de calor. El calor se hace cero. ¿Sale? Ahora, hay tres formas de conducción de calor. Este se le llama conducción. ¿De acuerdo? El flujo de calor se hace porque pasa a través del material. Se mueve aquí. Hay un flujo de calor en este sentido, ¿no? Dependiendo de la forma que tenga la forma geométrica de esa pared, pues se va a mover en diferentes dimensiones o se va en diferentes ejes. Cuando es una pared así delgadita y plana, está en un solo eje. Si nosotros ponemos el coordenado aquí, ponemos X y acá Y, el flujo de calor se mueve en X. Ahí. En un solo eje, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora no tengo, espérame, no, si no tengo una pared, si ahora tengo una esfera, ¿sale? Y voy a suponer que en el centro tengo un mecanismo donde está a temperatura T1 y en las orillas de la esfera está a temperatura 2, ¿sale? ¿Para dónde va a haber un flujo de calor? Todo aquí está a temperatura 2. Toda la superficie de la esfera. ¿Sale? Está a temperatura 2. ¿Para dónde se mueve el flujo de calor? Ah, bueno, pues el flujo de calor ahora se mueve en sentido radial. Este va a ser Q. ¿Sí me explico?
Entonces, aquí algo que es bien importante, depende la geometría de la figurita, ¿no? Por eso es necesario que tú sepas cómo es el objeto, qué forma tiene el objeto. No es lo mismo que sea una pared plana a que sea una esfera o que sea una forma rara, ¿no? Ahora, ¿dónde pongo el eje coordenado en la esfera? Bueno, si yo pongo XY y lo pongo en el centro, lo voy a poner afuera porque si no, no se ve. Si yo pongo XY, mi eje coordenado en el centro, el flujo de calor estaría, por ejemplo, así. Y tendría dos componentes, una componente X y una componente Y. Esto no me conviene. Es muy difícil porque ya estoy trabajando en dos dimensiones. Entonces, ¿qué me conviene? Pues no poner un eje coordenado XY, sino poner un eje radial. Ahora lo voy a mover así. Y aquí va a ser el radio, ¿no? Y entonces el flujo de calor va sobre el radio. ¿Me explico? Y pudiera estar así también, porque va para todo. Entonces yo necesito un ángulo y necesito una distancia. Y con eso puedo definir el flujo de calor en otras coordenadas. ¿De acuerdo? Y eso ya es más fácil trabajar que trabajar con coordenadas XY. Entonces, eso en otro curso te enseñaron a hacer cambios de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, si te dicen las dimensiones de la esfera, pues te vas en coordenadas polares y eso está más fácil de resolver. Pero bueno, hay que verlo, ¿no? Eso fue la conducción. Pero ahora imagínate que aparte en la pared tienes esto. Ahí está la pared. Pero tú le vas a poner aquí un gas o líquido. Hablemos de líquido primero. Un fluido, ¿no? Cualquiera que este sea, gas o líquido, que está aquí pegadito a la pared. Entonces, también voy a tener una temperatura T1 aquí y T2 acá. Por lo tanto, va a haber un flujo de calor para acá. Pero aquí en la orillita, como está el fluido se va a estar también a una temperatura T2 al inicio. Entonces va a seguir estando va a seguir sintiendo un flujo de calor. Bueno, aquí se van a generar unas onditas. Esas son ondas, ¿eh? No son 6 ni ceros. Son onditas. Soy mal dibujante, pero imagínatelo, ¿no? Son unas onditas ahí que se están moviendo. ¿Qué está pasando? Pues las moléculas del líquido agarran energía de la pared y se empiezan a mover hacia el otro lado, ¿no? Entonces, van perdiendo la energía al ir chocando. A este fenómeno que está aquí se le llama convección. Y es otro proceso de transferencia de calor. Y también lo has hecho. Ahora pon una olla o un pocillo en tu casa, le pones leche, agua o lo que tú quieras y lo calientas. Pasa primero por conducción en el pocillo, pero después tú alcanzas hasta ver esas onditas, alcanzas a ver cómo se mueven. Si es agua, las alcanzas a ver y se empieza a calentar el líquido, ¿no? Y eso es por convección. Pero hay otro todavía más, otra transferencia de calor. ¿Qué sucede cuando tienes ahora? Este es el suelo, ¿sale? Y llega
luz del sol también lo has hecho. El suelo está a cierta temperatura aquí. ¿Sale? Que le vamos a llamar T1. Y acá T2. ¿Cómo caliento? Pues caliento por la luz solar, ¿no? Y eso se llama radiación. ¿De acuerdo? ¿Para dónde está el flujo de calor? En este sentido. De la temperatura grande a la pequeña, ¿no? Y ahí podemos jugar con esto también. Hay muchas formas de jugar. Depende de la forma del objeto que estás queriendo calentar. También de qué tanto absorbe ese objeto la radiación solar, ¿no? Por lo tanto, la energía. O sea, no es lo mismo, no sé si te ha sucedido. Tú te vas a correr en pleno rayo del sol con una playera o un pants negro, completamente negro. Y también tu compañero de al lado va y se va a correr con un pants blanco. ¿Quién se siente más caluroso? El negro, ¿no? Porque absorbe la luz. Exacto. El negro, porque el negro absorbe toda la luz. Entonces, el que va de negro siente mucho calor. Ahora, en los vehículos, en tu coche, si tú te compras un coche blanco, no se acalora tanto. Pero si compras un coche negro, cuando lo abres, pues es un horno allá adentro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque absorbe toda la luz, toda la radiación y se calienta más rápido. Entonces eso va a hacer que, bueno, los fabricantes de coches consideran que si el coche está pintado de negro, se va a acalorar. Por lo tanto, también los sistemas de aire acondicionado van a empezar a fallar más en un coche negro que en un coche blanco. Las vestiduras del coche, el tablero, se va a dañar más en un coche negro que en un coche blanco. Pero bueno, se ve más bonito un coche negro, ¿no? Entonces, quien compra un coche negro sabe que le va a durar poco todo lo que esté ahí adentro. ¿Por qué? Pues porque se calora. Aún así, ya se han hecho cosas para no permitir que entre la radiación. ¿Por dónde entra? Pues por los cristales, pero también entra por el material, o sea, por la lámina del coche, ¿no? Pues se calienta. Entonces hay que hacer algo, poner aislantes, poner otras cosas para que no se caliente tanto el coche. ¿Sí queda claro en lo que es la conducción, la convección y la radiación? Sí, profe. Ok, déjenme paso esto. Lo voy a pasar a nuestro pizarrón de hoy, porque si no, luego se nos olvida. Bueno. Ahora sí, dicho eso, vámonos de nuevo a donde estábamos viendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el calor? El calor liberado o absorbido se puede calcular con esta ecuación que está aquí, donde dice el calor va a ser igual a la masa por una C, que ahorita vemos que es, por la diferencia de temperaturas. ¿De acuerdo? ¿Qué es esa C? Se llama calor específico y es característico de cada material y también la masa del material. O sea, estos vienen, viene dado en tablitas o te dan una ecuación que después la vamos a ver cómo encontrarla, pero está en una tablita. Este de aquí, pues es un dato de el objeto, la masa del objeto. Y este de aquí es la diferencia de temperaturas, ¿no? La temperatura grande menos la temperatura chiquita.
Y entonces multiplicas todo esto y con eso sacas la cantidad de calor que absorbe o que libera un cuerpo. ¿Sale? Entonces eso anótenlo por ahí. De todos modos lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjate, pregunta, ¿qué contiene más calor? ¿Una taza de café o un vaso de té helado? Pero el café está caliente o está frío. Ajá, sí, profesor, le iba a preguntar. Pues no sabemos, ¿verdad? O sea, tú ahí, pues Mire, es una pregunta mañosa o capciosa, ¿no? ¿A qué temperatura? Y pregunto, ¿el calor se puede contener? No, el calor no se contiene. El calor fluye, es un fluido, es energía en movimiento, no energía contenida, ¿no? ¿Sale? Entonces, el calor siempre se refiere uno a un flujo, a un movimiento de energía. ¿De acuerdo? Y dijeran ustedes algo muy, muy cierto, ¿no? Oye, pero pues ¿a qué temperatura está el café? Porque puede ser café helado y el té también, ¿no? Que estén los dos a la misma temperatura. Entonces no hay flujo de calor, pero ninguno de los dos contiene calor. No, sino que fluye el calor. ¿Sale? Abusados. Bueno, entonces hay que diferenciar entre calor y temperatura, ¿no? El calor entonces se define y solamente tiene sentido cuando hay una diferencia o cuando las temperaturas son diferentes. Si no hay temperaturas diferentes, no hay flujo de calor. Es flujo, ¿eh? No es contenido. Cuando yo agarro un suéter, ya lo decíamos en otra clase, ¿no? Cuando agarro un suéter, pásame ese suéter porque está bien calientito. O la cobija para mi cama, ¿no? Me voy a poner una cobija bien calientita. No, no es la cobija, ¿no? No es que esté bien calientita, no lo decimos correctamente. ¿Guarda el calor o qué hace, no? No, lo que está haciendo realmente la cobija es no permite que mi cuerpo se enfríe con la temperatura ambiente. Igual el suéter, ¿no? No permite que mi cuerpo se enfríe. Si afuera hace a una temperatura muy, muy baja y mi cuerpo está a una temperatura más alta, pues yo siento lo que llamamos frío, pero el frío no existe, ¿sale? Ausencia del flujo de calor, eso es el frío, no existe como tal. ¿Sí queda claro? Usados, eso también ya lo habíamos platicado un poquito. Entonces, la ley cero de la termodinámica define el equilibrio térmico, pero en un sistema completamente aislado. De acuerdo con esta ley, entonces, dos objetos están en equilibrio térmico, ¿sale? Y no hay ninguna transferencia de calor neto entre ellos, ¿no? Por lo tanto, están a la misma temperatura, como dijimos hace rato. Entonces, te la tienes que aprender. Cuando pones dos objetos y no hay transferencia de calor entre ellos, quiere decir que están en equilibrio térmico. Y por lo tanto, no hay transferencia de calor. ¿Qué sucede cuando uno está caliente y el otro frío? Ah, bueno, ¿hasta qué punto van a empezar uno a bajar su temperatura y el otro a subir su temperatura? Hasta que se cumpla la ley cero de la termodinámica, ¿no? Hasta que la temperatura de los dos cuerpos estén iguales. En ese momento digo que se cumplió la ley cero de la termodinámica. ¿Queda clara la ley? Sí, bro. Perfecto. Entonces, vamos bien. ¿Sale? Bueno, esto ya lo platicamos. De todos modos, ustedes échenle una revisadita a esta página, léanlo con calma. ¿Sale? Vámonos a temperaturas. Para medir la temperatura, nosotros tenemos muchos tipos de
medidores. ¿Sale? ¿Y en qué unidades las medimos? Normalmente en el sistema internacional, nosotros las medimos en Celsius y en Kelvin. Y en el sistema inglés, en Fahrenheit y Rankine. ¿Sale? Y ya habíamos platicado en la clase pasada que los Celsius y los Kelvin tienen la misma diferencia de temperaturas. O sea que 1 grado Celsius y 1 grado Kelvin en diferencia es lo mismo, ¿no? Y un Rankine y un Fahrenheit en diferencia o en resta es lo mismo. O sea, ¿eso qué quiero decir? Que si tú te agarras 273 Kelvin y le restas 272 Kelvin, eso te va a dar un 1. Y si agarras 100 grados y 90 y le restas 100 grados Celsius y le restas 99 grados Celsius, te da un 1 y ese 1 es del mismo tamaño. ¿Qué sucede si te agarras 100 grados Fahrenheit y le restas 99 Fahrenheit? Te va a dar 1 grado Fahrenheit y ese 1 no es del mismo tamaño que los de los Kelvin ni de los Celsius. Ese 1 es diferente. ¿Qué quiere decir? La escala con la que aquí miden en Fahrenheit y en Rankine no es la misma escala para Celsius y Kelvin. Y ya habíamos platicado de algunas formulitas de ellas. Aquí están. Cómo convertir de una a otra. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, esta es la relación entre una y otra. Si tú quieres obtener grados Celsius a partir de Fahrenheit, pues nada más le metes el valor aquí. ¿Cuántos Fahrenheit quieres? Les restas 32, multiplicas por 100 entre 180 y te da en Celsius. ¿Sale? ¿Sí me explico? Esto ya lo sabes tú. ¿O no lo sabes? ¿Ya lo aprendiste ahorita? No, ya lo vimos. Ya lo vimos, ¿no? Sí, ya lo habíamos visto todo esto. Ahí hay diferentes fórmulas para convertir de una a otra. Estas sí tomen la impresión de pantalla porque son fundamentales. O anótenlas. Ya venía en lo que nos mandó leer, prof. Ya venía esto. ¿Sale? Ok. Bueno. Ahí te va un ejemplo rápido de 1 minuto. Nos dicen que la fórmula para convertir a Celsius una temperatura en Fahrenheit es los grados Celsius o C es igual a 5/9 que multiplica los grados Fahrenheit menos 32. Reescribe la fórmula resolviendo para Fahrenheit. Y como mencioné, esta C son los grados Celsius, la temperatura en grados Celsius, mientras que la F es la temperatura en grados Fahrenheit. Fahrenheit. A ver, aquí, ¿qué te piden, no? Te dan una fórmula, no necesitas aprenderte todas. Te dan una fórmula y de ahí despeja ahora Fahrenheit, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues quitarle el menos 32, quitarle 5/9 de aquí. Y ahora lo que yo quiero es darle valores a Celsius y ver cuál es Fahrenheit. Entonces es un despeje. Pero bueno, vamos a verlo. Así es que esta es una fórmula que nos da C en términos de F. Y nos piden resolverla para encontrar F en términos de C. Para empezar, reescribamos la fórmula. C es igual a 5/9 que multiplica a F menos 32. Y queremos despejar F. Así es que lo primero que vamos a hacer es deshacernos de este 5/9 del lado derecho de la ecuación para que tan solo nos quede F menos 32. Y la manera más fácil de hacer esto es multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de 5/9. Hagamos eso entonces. Voy a multiplicar el lado derecho por 9/5. Voy a ponerlo aquí, aunque quede un poco apretado. Y recuerda que lo que hacemos del lado derecho, hay que hacerlo también del lado izquierdo. Así es que multiplicamos el lado izquierdo también por 9/5. ¿Qué obtenemos entonces? Del lado izquierdo nos queda 9/5 que multiplica a Celsius, o a grados Celsius, y esto es igual a, todo esto lo hicimos para cancelar
9 quintos con 5 novenos. Estos 9 se cancelan, estos 5 se cancelan, el coeficiente se hace 1 y del lado derecho nos queda grados Fahrenheit menos 32. F menos 32. Ya no es necesario poner el paréntesis, pues es el único término que queda del lado derecho. Como queremos resolver para F, para grados Fahrenheit, vamos a deshacernos de ese menos 32 del lado derecho. La manera más fácil que conozco de hacer esto es sumar 32 a ambos lados de la ecuación. Sumar 32 a ambos lados de la ecuación. Así es que, del lado izquierdo, tenemos 9 quintos de grados Celsius más 32. 9 quintos de grados Celsius más 32. Y eso es igual a menos 32 y más 32 se cancelan. Por eso hicimos ese sumar 32 a ambos lados de la ecuación. Así es que esto va a ser igual a F. Y ya hemos terminado. Hemos reescrito esta fórmula que tenemos aquí arriba para grados Fahrenheit. Aquí tenemos la expresión donde grados Fahrenheit está en términos de grados Celsius. ¿Ok? ¿Fácil o no fácil? Pues es un despeje, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bueno, pues ahora vamos a ver. Los franceses, hace tiempo, hace muchos años, utilizaban una escala de temperatura, todavía la usan, pero ya menos, que se llamaba el Remois. No sé si la han escuchado. Pónganle en Google. Y ahí tienen en Google un conversor de temperaturas, ¿no? Conversor de temperaturas de Remois a Celsius. Si yo, por ejemplo, quisiera ponerle 10 Remois, ¿cuántos Celsius es? Le pones el valor, le das convertir y te dice 10 grados Remois es igual a 12.5 grados Celsius. ¿Me explico? Aquí del lado derecho en esta página, pues tienes muchas escalas y así como esta página, tú puedes encontrar aplicaciones de celular y todo para hacer las conversiones de temperatura o páginas de internet o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, una de las cosas que viene en el examen es hacer conversiones. ¿Cuál es la fórmula para calcularlo? Así, grados Celsius va a ser igual a 5 Remois entre 4. Entonces, de aquí yo puedo despejar, si me dan Remois, perdón, antes de despejar, si me dan Remois, puedo obtener grados Celsius. Pero si me dan Celsius y quiero obtener Remois, pues despejo de aquí, ¿no? Remois sería igual a 4 quintos de Celsius. ¿Me explico? Bueno, pues a ver ahora, ¿cuál sería la fórmula? A ver si es cierto que muy buenos. ¿Cuál sería la fórmula para pasar de Remois a Fahrenheit? A ver, échensela. Un minuto. ¿Quién se anima? O escogemos a alguien al azar. ¿Dijo a Fahrenheit o a Celsius, profe? A Fahrenheit. Ah, De ok. Remois a Fahrenheit. ¿Quién habló?
¿Quién hizo la pregunta? Yo, profe. Diego, dime Sí. un número entre 1 y 17. 12. 12, vamos a ver quién es el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Joshua García de la Mora. ¿Está o no está? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo? A ver, hazlo, Joshua. Tú nos tienes que decir la fórmula. ¿Fórmula de qué? Ah, ya ves, estás dormido, Joshua. ¿Cómo pasar de Remois a Fahrenheit? Eso sí no se lo manejo, profe. Pues búscale en Google. O si no puedes hacerlo en Google, busca cómo pasar de Celsius a Fahrenheit y luego de Remois a Celsius. Lo sustituyes y ya estuvo, ¿no? Ahora sí ya despertaron. Ya llegaron los chicos de Guadalajara. Lobo ya está ahí, ¿no? ¿Y Aranza? ¿Dónde andaba Aranza? Lobo, Dígame, profesor. ¿hace frío en Guadalajara? No, hombre, estamos como 30 grados, profe. Hijo, ¿quién como ustedes? Nosotros tenemos mucho frío. Bueno, aquí dice que es. La fórmula aquí dice que es supuestamente 4 veces Celsius, o bueno, 4 veces Fahrenheit menos 30 y. Ay, menos 32. Entre 9. 4 veces Fahrenheit menos 32. ¿Todo entre 9 o cómo? Sí, 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 todo entre 9. Esas 4 veces entre 9. Si quiere lo escribo en el chat para que sea más fácil. A ver. Vamos a ver qué escribe. Ah, ¿verdad? Se ve bien fácil esto, pero luego no. Ok, vamos a ver si es cierto, ¿no? Aquí en la misma página que teníamos, a grado. Profe, ya no se le escucha. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, profe. Una falla de internet, ¿eh? Bueno, no se cortó ni nada porque sí se ve. Aquí está, mira. Para pasar de Remois a Fahrenheit son los grados Remois por 9 entre 4, pero es solo el 9 y luego le sumas 32, ¿eh? Ausados, ausados. Entonces, por ahí te voy a dejar una tareita de conversión de temperaturas. Pero más Profe, que de conversión de temperaturas, que hagas álgebra. ¿Sí? no le entiendo a la fórmula. ¿No ¿Te puede escucho? resolver un ejercicio? ¿Puede resolver un ejercicio para que se nos haga más fácil de Claro. entender? Gracias. Órale. Vamos a poner un pizarrón.
Vamos a hacerlo a manita, ¿no? ¿Sale? ¿Qué conocemos? Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. ¿Qué conocemos? Conocemos de la fórmula anterior. Voy a regresar para que la vean. Ahí está. De la fórmula anterior tú conoces grados Celsius va a ser igual a 5 grados Remois sobre 4. ¿Sale? ¿Sí o no? Y ahora, ¿cuál es la fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit? Chicos dormidos. Es profe, Celsius es igual a Fahrenheit menos 32, y todo eso entre 1.8. A ver, de Celsius a Fahrenheit va a ser igual. Grados Celsius lo multiplicas por 1.8, le sumas 32 y eso te da Fahrenheit. ¿Sí o no? Sí, así viene la fórmula. Sí, profe. Ok. Bueno, pues te pongo el pizarrón para que lo veas. Ahí están las dos fórmulas. Con esas dos fórmulas yo tengo que sacar la otra, ¿no? Ahí está. Yo quiero pasar de Remois a Fahrenheit. Pues nada más sustituyo. Grados Fahrenheit va a ser igual a grados Celsius que multiplica a 1.8 más 32. Pero yo conozco que grados Celsius son 5 cuartos de Remois. Pues entonces, en lugar del grado Celsius, pongo 5 Remois entre 4 por 1.8 más 32. Y eso me va a dar en grados Fahrenheit. Entonces, grados Fahrenheit va a ser igual. Multipliquen 5 por 1.8 entre 4. Eso les da 2.25. Ok, en fracciones es 9 cuartos de Remois más 32. Y esa es la fórmula, ¿no? O sea, que si me dicen, convierte, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Numérico. Convierte 50 Remois a grados Fahrenheit. Bueno, pues nada más sustituyo en la fórmula que acabamos de sacar. 9 cuartos por 50 más 32. ¿Cuánto les da eso? $144.5. ¿Están de acuerdo? La niña que Sí. preguntó. Sí, sí, Listo. profe. Ahí está. Entonces, no necesitas tener muchas fórmulas, solo algunas, y puedes hacer álgebra con ellas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, la tareita va a ser a mano, no con convertidor, hacer esto, ¿no? Generar nuevas fórmulas y sustituir.
Y luego ya si quieres verificas con el convertidor como este. O con el de tu celular. ¿Sale? ¿Estamos bien? Esos son los ejercicios del libro, ¿no? Exacto. Son los ejercicios del libro. ¿Sale? ¿Vamos bien o no vamos? Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Ya platicamos de calor, ya platicamos de temperatura, de la ley cero. Bueno, ahora queremos ver este simulador. ¿Sale? Ya también vimos uno muy parecido, pero ahora yo quiero hacer un énfasis en algo. Ahí vamos a sacar el simulador. Vamos a ver un poquito de estados de la materia, porque a partir de hoy vamos a empezar a hablar de diferentes estados de la materia, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjate, ¿no? ¿Cómo veríamos un sólido? Así, las moléculas se están vibrando, pero todas están ordenaditas. Si te fijas, llevan un orden. ¿Qué pasa si le aplico calor? ¿Les doy energía? La temperatura en el termómetro de arriba va subiendo, mira. ¿Y qué pasó con el orden de esas moléculas? Se perdió un poquitito. ¿Sale? Eso quiere decir, espérame, ¿alguien quiere entrar? Oh, es que a veces reacciona y a veces no reacciona. Eso me choca de Teams. Espérame, deja que quiera, porque si no, no entra tu compañero. Pues ya no quiso. Ya. Es que cuando proyectamos, se vuelve lento. Ahí está. Entonces, mira, te decía, cuando le aplicas calor, las moléculas empiezan a desordenarse. Sigo aplicando más calor, pero ahí llevan un cierto orden, o sea, todas están abajo. ¿Sale? Si le aplico más, tienen más energía y entonces empiezan a ocupar ya todo el volumen, el espacio que están ahí. ¿Sale? Entonces, a esto que acabamos de simular, ese es un cambio de fase. Mira, así estaría el sólido, así sería el líquido y así sería el gas, que es lo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces, se cambiaron de fase o de estado de la materia, ¿de acuerdo? Hay que ser cuidadoso cuando hablamos de fases y estados de la materia. Ya dijimos por ahí la diferencia entre uno y otro, o no lo hemos dicho. ¿Es lo mismo la fase que el estado de la materia? Chicos dormidos. ¿Están Yo digo que no, dormidos? profe. Bueno, pues vamos a ver por qué no. Vamos a ver déjenme pasar esto también al pizarrón porque se nos olvida, ¿no? Ahí está. Vamos a ver por qué no es lo mismo. ¿Sale? Voy a borrar esto.
¿Tú conoces las galletas de Choco Chip? ¿O no las Sí, sí las conoces? conocemos, profe. Todos hemos comido galletas de Choco Chip. Imagínate que esta es una galleta de Choco Chip, ¿sale? Y que te quede bien clarito. Hijo, me quedó feo. Bueno, todo. Ahí está. Y ahora las vamos a poner como cafecitas, ¿sale? Ese es un dibujo de una galleta de Choco Chip. ¿En qué estado de la materia está la galleta? Sólido. Sólido. Está en estado sólida, ¿no? Pero ya habíamos hablado de propiedades intensivas y propiedades extensivas en al principio de las primeras clases. Imagínate que yo voy a tomar un poquito de aquí del chocolate y le mido sus propiedades. ¿Ese chocolate en qué estado de la materia está? Pues también sólido, ¿no? Y aquí voy a tomar otro poquito y aquí va a ser las propiedades de la galleta. La pregunta es, esas propiedades como la masa, vamos a suponer que me traigo la misma masa de las dos, o sea, la misma cantidad en masa de la galleta y del chocolate, pero mido su calor específico, mido su punto de ebullición, mido otras propiedades, ¿no? Todas sus propiedades de la galleta y del chocolate no son iguales. Se ve que son diferentes, pero todos los dos están en el mismo estado de la materia, en estado sólido. Entonces, una fase es aquella que, independientemente de dónde las tome, tienen las mismas propiedades. Entonces, una galleta está en estado sólido, pero tiene dos fases. Fases son dos: la galleta y el chocolate. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque todas las propiedades de la galleta, donde yo tome una muestra de galleta, todas van a ser iguales. Y donde yo tome una muestra de chocolate, todas van a ser iguales. Pero los dos están en estado de materia sólido. O sea, fases y estado de la materia no es lo mismo. Las fases son aquella que tienen las mismas propiedades termodinámicas. ¿De acuerdo? Estados de la materia está relacionado con la energía que tienen las moléculas de ese estado, como lo acabamos de ver ahorita en la simulación. Entonces, no es lo mismo fases que estados de la materia, pero muchas veces, depende del ejemplo, coincide en que tengo las mismas fases que el mismo estado de la materia. Hablemos ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hablemos que tengo un vasito y adentro del vasito tengo agua. Y esa agüita yo la veo de forma líquida, del agua que nos podemos beber. ¿Sale? ¿En qué estado de la materia está? Pues en líquido. ¿Cuántas fases hay ahí? Si nada más del agua. Una sola fase. ¿Por qué? Porque si yo tomo un pedacito de aquí y le mido sus propiedades, o tomo un pedacito de aquí y le mido sus propiedades, o tomo un pedacito de aquí
y mido sus propiedades, las propiedades son iguales. ¿De acuerdo? No importa dónde tome yo la muestra, sus propiedades son iguales. ¿Sí o no? En este caso coincide el estado líquido con la fase. Nada más tenemos una fase y tenemos... Espérenme, ¿alguien quiere entrar? Diego. En este ejemplo coincide la fase, una fase, con el estado de la materia. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué sucederá si en la parte de arriba le pongo aceite? Y entonces ahora tengo agua abajo y aceite arriba. ¿En qué estado de la materia están? Pues los dos están en estado líquido. ¿Pero cuántas fases tengo? 2. El aceite, las propiedades del aceite y las propiedades del agua son diferentes. ¿Sí o no? Sí. Chicos, ¿sí queda claro lo que es una fase y un estado de la materia? Aquí los dos están en estado líquido, pero son diferentes sustancias, por lo tanto, tienen fases diferentes. Normalmente, tú lo vas a ver en los libros, en todos los libros, te ponen cambios, propiedades de fases y se están refiriendo a los estados de la materia. No te vayas a confundir, por eso pongo estos ejemplos. No te vayas a confundir. No es lo mismo estados de la materia que fases. ¿Sale? Pero en los libros a veces lo utilizan mal. Lo utilizan indistintamente. ¿Cuándo mayoritariamente lo utilizan indistinto? Cuando pasa esto de aquí, que coincide la fase, el número de fases con el estado de la materia. Entonces dicen, como los dos son uno, pues decimos indistintamente fase o estado de la materia. Pero no está bien dicho. ¿Sale? Los que se van a dedicar a ingeniería química o ambiental, sí tienen que tener bien claro esto porque van a tener que estar trabajando con fases y estados de la materia totalmente diferentes. ¿De acuerdo? A lo mejor los ingenieros en sistemas no tanto, pero sí también. Ellos también tienen que quedar perfectamente bien claro que no es lo mismo estado de la materia que fase. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, bro. Sale, vamos a pasarlo al pizarrón. ¿Por qué? Porque en el libro lo vamos a ver y lo vas a poner igual, ¿no? Como que fuera igual. Listo. Bueno, fíjate, ¿qué sucedería si ahora cambio de gas? Voy a poner agüita, la voy a poner sólida. ¿Cómo se vería cómo se acomodan las moléculas? Y por qué aquí no se ven tan ordenadas, ¿no? Lo que pasa que el agua, si te fijas, lo anaranjadito es el oxígeno y lo blanco es el hidrógeno. Entonces, el oxígeno está cargado y tiene carga negativa. El hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, se van atrayendo, si te fijas, las moléculas se van atrayendo unas con otras. Entonces, en estado sólido están más o menos así. ¿Qué pasa cuando están en estado líquido y le das energía, no? Empieza otro movimiento y se acomodan. Y cuando está en gaseoso, el mismo efecto. Andan todas las moléculas por ahí perdidas, por todos lados, ¿no? Entonces, normalmente, acuérdate que es muy parecido a un alumno que toma clases en línea, ¿no? ¿Qué sucede con él si dijéramos que estuviera en el estado sólido, líquido, gaseoso? ¿Ustedes cómo están? ¿Como sólidos, como líquidos o como gaseosos?
Ahorita tan sólido. tranquilo como un sólido, ¿sí? Como sólidos y a lo mejor medios dormidos, o como líquidos, acomodaditos, pero despiertos, o gaseosos, que ahorita vengo, voy al baño, ahorita vengo, voy por un sándwich, ahorita, y luego, ay, ahí sigue grabándose la clase, ahí luego lo veo. O estoy en el Walmart y esto, ¿no? No, tienen que estar como líquidos, sentaditos pero pendientes, ¿sale? Ok, bueno, ya que sabemos cómo son, vamos a ver un tipo de diagramas que nos interesan. ¿Qué tipo de diagramas? Pues unas cosas que se llaman diagramas de fase, pero realmente son diagramas de la materia, ¿no? Pero comúnmente, te digo que en los libros lo vas a ver como... Fíjate, si tú graficas la presión a usados, este es un diagrama presión-temperatura, ¿de acuerdo? ¿Qué elemento estamos hablando? Ahorita estamos hablando de un elemento puro, no estamos hablando de mezclas. Para el azufre, fíjate, presión-temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Por aquí, este es un diagrama donde podemos ver cómo se acomoda el azufre, ¿de acuerdo? ¿Cómo están acomodadas esas moléculas? Si tú te fijas, más o menos como a 50 grados y a 10 menos 6 atmósferas empieza aquí. Entonces, hay una línea que me permite cambiar de la forma ortorrómbica, de la fase o el estado ortorrómbico a un gas. Si yo le bajo la presión, o sea, si agarro y me vengo para acá, pero mantengo la temperatura constante, el azufre va a estar en forma gaseosa. Digamos que yo me fuera a 80 grados y a la mitad de esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a estar en forma gaseosa. Si a esa misma temperatura le subo la presión, ¿qué va a pasar? Se va a hacer sólida, pero se va a poner en esta fase ortorrómbica. Ahorita vemos cómo es el azufre ortorrómbico, pero ya aquí esto es un sólido. Que esté en ortorrómbico y monoclínico es un sólido. Entonces, a la misma temperatura, lo que yo puedo hacer es pasarlo a sólido. ¿Sale? ¿Qué sucede si ahora le subo un poquito la temperatura? Estoy aquí, me vengo para acá y lo subo como a 135. Y de nuevo voy a aumentar la presión. Estaba yo aquí. Y volver a aumentar la presión. ¡Pum! Caigo en otra fase. Ahora está en fase monoclínico. Ahorita vemos qué es eso. Pero es un sólido, pero de forma monoclínica. ¿De acuerdo? Ahora voy a seguir otro experimento. Me voy a 170 Celsius y vuelvo. Aquí estaba inicialmente. Y vuelvo a subir la presión. Ah, pues ahora tengo el azufre líquido. Este de aquí se le llama diagrama de fases, presión, temperatura para el azufre. Y aquí al menos encontramos 4 fases: ortorrómbico, monoclínico, líquido y gas. ¿Cuántos estados de la materia veo aquí? 3, sólido, líquido y gaseoso. El sólido son estos dos, el líquido y el gas. ¿De acuerdo? Vamos a ver de otro elemento, del dióxido de carbono. ¿Conoces el dióxido de carbono? ¿Sí lo has visto? ¿Están despiertos o están dormidos? Hoy vienen bien dormidotes. ¿No conocen el CO2?
No, ¿Conocen profe, el aquí hielo seco? estamos. ¿Conocen el hielo seco? El que usa como para cuando venden los chocolates y todo eso. Exacto, para las paletas. ¿A poco no han ido a un antro en donde les ponen en las bebidas? Parece que está sacando ahí un como humito entre comillas, blanco. O en las fiestas a las quinceañeras les ponen un humo blanco. Ese es Sí, profe, hielo sí lo he seco. visto. Pues todos lo hemos visto. En las esquinas aquí en la Ciudad de México, hay personas que venden paletas y traen un hielo ahí y no se hace líquido. ¿Por qué no se hace líquido? Porque es hielo seco. Ese pasa a temperatura sólido a gas. Hijo, ya se nos fue. ¿Me escuchan? Se escucha entre... Sí, pero cortado. ¿Ya regresó? ¿Ahorita se oye cortado? Ya se escucha bien. Ok, sí, es que a veces se va la señal. Entonces les decía, el hielo normal de agüita, ese sí pasa, eh, este, pasaría a gaseoso, ¿de acuerdo? Pero el hielo seco a presión y temperatura ambiente pasa de sólido a gas. Este es el diagrama de fases del CO2. Y aquí coincide las fases con los estados de la materia. Esta partecita que está aquí, del lado izquierdo, el estado de la materia es sólido. Esta partecita que está aquí es líquido y esta partecita es gaseosa, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven estos diagramas de fases? Bueno, pues para que yo sepa en qué estado de la materia está bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Entonces, fíjate que aquí a una atmósfera y a 98.2 Celsius, estoy aquí en esta línea, ¿no? Esta línea coexiste tanto el sólido como el gas. Toda esta línea de aquí va a tener una mezcla de sólido con gas. Luego, cuando llegue aquí a este puntito, que este punto va a tener tanto sólido como líquido como gas. Se le llama punto triple, aquí donde tengo mi cursor. ¿De acuerdo? Ahí están los tres estados de la materia. ¿Sale? Esta línea que está aquí coexiste el sólido con el líquido. Y esta línea que está aquí coexiste el líquido con el gas. Entonces, dependiendo de las condiciones con las que yo juegue, lo voy a tener en cualquiera de los tres estados de la materia. Ahora, ¿cuántas fases hay? Aquí las fases coinciden con los estados de la materia. Por eso se le dice diagrama de fases. Esta fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Coinciden las tres. ¿De acuerdo? Entonces, estoy más o menos como por aquí. Y a una presión de 60 atmósferas, ¿en qué estado de la materia está el CO2? Pues te vienes a la gráfica, te vienes a menos 40 y vienes a 60 y te da un puntito por ahí más o menos donde tengo mi cursor. Entonces está en fase líquida o en estado de la materia líquido. ¿De acuerdo? Y si te dijera yo, oye, pero tengo 1.2 atmósferas. Ok, pues me vengo, aquí está el 78, aquí estaría el 80, 1.2 atmósferas, estoy en fase sólida. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que si tú agarras hielo seco y el hielo seco que está en la calle, el que tiene el señor, ¿a qué temperatura estará? Pues está más o menos a menos 78.2 Celsius. O sea que el hielo seco te puede quemar una mano si
por ahí yo juego mucho con, bueno, y a veces curso o juego con los niños y con los adultos. Y no sé por qué a la gente le gusta sufrir, ¿no? Es algo que no lo comprendo. Yo agarro un hielo seco y se los pongo en la mano. Y le digo, ay, quitas la mano cuando Qué cruel, profe. Cuando te da, ¿no? ¿Qué? No escuché. Qué cruel, profe. Qué cruel. No, bueno, fíjate que les dejo la atención. Y sí les gusta el peligro, les gusta el fuego, les gusta quemarse. No sé por qué la mayoría de la gente hace esas cosas, ¿no? Pero les gusta y siempre jugamos con ello, ¿no? Entonces les pongo un hielo seco en la mano hasta donde aguanten, ¿no? Y ya les duele y se empiezan a... ¿Por qué? No lo entiendo. No entiendo por qué les gusta el dolor, pero se ríen. Y luego hasta los papás y la mamá o los parientes, y dice, a ver, póngamelo a mí, a ver si yo aguanto más, ¿no? Y ya el papá se pone su mano, ¿no? Y ya les pongo el hielo, y sí, efectivamente, pues si el papá trabaja con las manos y hace trabajo físico, pues va a aguantar un poquito más, ¿no? Pero le está doliendo y están risa y risa. Lo mismo hacemos juegos con fuego. ¿Les gusta ver explosiones? ¿Les gusta pasar la mano sobre algo caliente y sentir el calor? Entonces, aprovechamos eso que le gusta a la gente para fomentar que estudien ciencias, ¿no? Que vean por qué pasan estos. Nosotros con estos diagramas de fase, como conocemos a qué temperatura está, pues está a una temperatura muy baja. ¿Qué te va a pasar en la piel si tú metes la mano ahí, pues 10 minutos? ¿Qué le va a pasar a tu piel? Pues las células se van a dañar y cuando les ponemos el hielo seco, se les daña las células de la piel, pero se les daña la capa superficial muy poquitito, ¿no? Y no los dejamos ahí mucho tiempo. Simplemente cuando empieza a hacer un cambio de coloración de la célula, ya se los quitamos. Una quemadura es lo mismo quemar con una llama que quemar con un hielo seco. Te genera quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, nosotros controlamos eso, ¿no? Simplemente se lo ponemos para que sientan pues que el hielo le va a absorber toda el calor que tiene tu mano y va a dañar a las células superficiales. Se te pone blanco, pero dura 15 segundos y ya, se te quita. ¿Qué fue lo que pasó? Te digo, pues nada más se dañó un poquito de la capa superficial de la que tú regeneras todos los días. O sea, no te estamos haciendo un daño permanente. Simplemente se te puede quitar esas células muertas que tienes en tu piel, se te pueden quitar con hielo seco. A las chicas que les salen verrugas, por ejemplo, en la cara o en el cuerpo, ¿qué les hacen para quitárselas? O también a los caballeros, porque también se las quitan los caballeros, ¿no? ¿Qué te hacen? Te ponen un poquito de CO2 a baja temperatura con un lapicito. Hay dos formas, o con calor o con el CO2, ¿no? Con un lapicito. Te lo ponen tantito sobre la verruga, dañas las células y la puedes retirar. O sea, estamos aplicando el mismo principio. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que aprender. Ahora, ¿tú puedes? Sí puedes. Es subir la temperatura y subir la presión y poner CO2 líquido. ¿De acuerdo? Entonces tú juegas con este diagrama. Tú puedes poner un dispositivo donde subas y bajes la presión y con él juegues para ver qué es lo que está sucediendo y pasar de sólido a líquido y a gas, o viceversa, de gas a líquido a sólido, o directamente de sólido a gas, o directamente de líquido a sólido. Todas las combinaciones posibles.
Para eso te sirven los diagramas de fase, para entender qué está pasando. Y lo más importante es qué sucede cuando tienes mezclas de líquidos con gases. Por ejemplo, estás en este líquidos y gases, ¿sale? Entonces también puedes tener el mismo dispositivo, pero tú lo pones. ¿Cuál es ese dispositivo? Cilindro. Hemos estado hablando durante todas las clases. Voy a borrar eso. Ahí voy. Y eso es bien bonito. Créeme que los alumnos cuando van a construir el cilindro, ya real, pero transparente, pues para ver lo que está pasando adentro, ¿no? De acrílico, unas paredes de acrílico gruesas. Aquí tú llegas y metes un hielo seco. ¿Sale? Y entonces subes o bajas el émbolo. Y vas a cambiar. Esto, para que funcione bien, tiene que estar aislado, o sea, por ambos lados. Y por la parte de abajo, para que tú puedas aplicar calor. En la parte de abajo. Y te vas a mover a lo largo del diagrama de fase con una válvula para hacer presión de vacío o presión positiva. ¿De acuerdo? Y ya con ese dispositivo y ahí líquido y de líquido a gas. Ahora, ¿esto dónde se ocupa o dónde lo puedes ver? Pues esto es un extintor, chicos. Hay extintores de dióxido de carbono. Tú los conoces. Los extintores en la parte de arriba traen un manómetro. ¿Sale? Traen el tubo y una válvula. Y cuando, bueno, depende del extintor porque hay de polvos, hay de... Los de CO2, hablando, los llenas con un gas, metes por aquí un gas. Ya que lo metiste, aquí adentro, por la presión que estás ejerciendo, porque estás bombeando un gas, se forma un líquido. ¿Sale? Y cuando le abres, ya llenaste todo y le cierras la válvula. Cuando hay fuego y abres la válvula, hay un cambio de presión. Aquí hay una presión grande y acá hay una presión chica. Cuando abres esa valvulita no sale líquido, sale gas. Y ese gas apaga el fuego. ¿De acuerdo? Lo mismo, los tanques LP de tu casa. Por ahí algunas veces has visto que cuando compras gas LP y cargas el tanque, lo giras y se oye como que trae agua. Entonces te enojas, ¿no? Ya le echaron agua a estos condenados y me están vendiendo agua porque te lo venden por peso, ¿no? Te dicen un tanque de 20 kilos, un tanque de 30 kilos. O sea, te lo venden por peso. Y si te venden agua, pues entonces no te están dando el gas LP, ¿no? Si le metieran agua allá abajo, pues no te están dando gas LP. No, no siempre es cierto. Algunas veces sí. Algunas veces sí están vendiendo agüita, pero la mayoría de las veces no es así. Hacen esto mismo que este tanquecito. Le meten gas, se forma un líquido. Y tú lo has visto en los encendedores, esos que son transparentes, ¿no? Tienes un líquido ahí, pero cuando tú lo enciendes,
Es un gas el que se está quemando. Nunca sale una gotita de líquido. ¿Sí o no? Entonces, esos ejemplos reales de la termodinámica, qué bonito, ¿no? Antes no había encendedores, ahora ya hay en todos esos encendedores adentro traen un líquido, un gas, pero cuando le aprietas la válvula, ¿sí o no? ¿Queda claro los ejemplos? Lo que es un diagrama de fases. Chicos dormidos. Sí, profe. Sí, me contesta nada. No, sí, profe. Sí, estamos, profe. Ojitos feos. Estamos chupando tranquilos, van a decir todos, ya lo sé. Bueno, Profe, ok. como que un Sí. retraso. O no sé. ¿Se oye un qué? Como que dice algo y nosotros lo escuchamos como que más, un poco más tarde. Ah, sí, más tarde. Ok. Diagrama de fase para el CO2. Mira, ese es el del agua. ¿Lee? Fíjate que presión de 0.006 atmósferas. Aquí está el punto triple. ¿De acuerdo? De este lado, sólido. De este lado, líquido. De este lado, gas. ¿Qué hay en esta línea? A ver, ustedes díganme. Del punto triple para acá. ¿Qué hay aquí? ¿Sí me escuchan? ¿O ya no me escuchan? Sí, profe, bueno, es que no, Sí, no profe. sé qué pueda haber ahí. ¿Sería otro tipo de estado de la materia? ¿O simplemente se combinarían las tres posibles? Bueno, es que no, Una, no sé. una mezcla. Hay una mezcla. Fíjate que de este lado tenemos sólido, de este lado tenemos gas. Entonces, en la línea tenemos una mezcla sólido-gas. ¿De acuerdo? Cuando llego a este puntito, ¿qué tengo en ese puntito azul? Tengo sólido, líquido y gas. Por eso se llama punto triple. Y de aquí hasta acá, tengo una mezcla líquida y del punto triple para arriba, tengo una mezcla sólido-líquido. ¿De acuerdo? Y este puntito que está hasta arriba se llama punto crítico. ¿Qué quiere decir? Que arriba de este punto crítico ya no está definido ni líquido, ni gas, ni sólido, sino algo más allá. Sino un fluido que no tiene propiedades de sólido, de líquido y de gas. Y se crítico, por arriba del punto crítico. ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿qué pasa si yo agarro el agua y la a una temperatura más allá de 150 grados Celsius y a una presión más allá de 374 grados Celsius y una presión más allá de 220 grados, de 220 atmósferas? ¿Qué sucede acá arriba? Este fluido ya no tiene propiedades ni de sólido, ni de líquido, ni de gas. Y suceden cosas extrañas. Cuando hablemos de mezclas, vamos a decir que agarro el agua,
con un compuesto químico ahí, el que sea azúcar, sal o lo que tú quieras, si tú lo llevas a esta temperatura, arriba de 374 y a una presión atmosférica arriba de 220, aquí se separan de una forma diferente que lo puedo separar acá. Yo los mandé a que fueran a ver qué era un destilador, ¿no? Que vayan y que conozcan qué es un destilador. Esos destiladores trabajan en estas partes de aquí, pero trabaja otro equipo y me permite hacer separaciones bien interesantes, que todavía hay mucha gente que no conoce qué es lo que pasa. Hay quien se dedica toda su vida a este punto y luego regresarlas. Se separan, que todavía está en investigación. Sí queda claro cómo leer un diagrama presión-temperatura y ver las fases que hay y qué lo compone, porque después vamos a trabajar en estas líneas. Estas son las líneas que nos interesan. La siguiente clase ya vamos a empezar a trabajar aquí adentro de estas, ¿de acuerdo? Entonces, la que más nos interesa es cuando estamos de líquido a gas, o sea, en esta línea. Aquí vamos a empezar a hacer problemas, muchos problemas, y queremos sacar las cuando hay una mezcla de dos estados de la materia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Prof, ¿Qué pasó? y si digamos le ejerzo mucha presión a, digamos, a una materia y intento, este, ¿cómo se llama? Crear fuego, digamos, ¿se podría? Porque ahí se presiona atmósfera, ¿no? Mira, aquí no siempre aumentando la presión haces que algunos elementos se enciendan solitos. Eso se llama autoignición. No siempre. No siempre se puede hacer. Lo que sí puedes hacer es cambiarlo de una estructura, digamos, de una fase conocida a otra. Por ejemplo, los diamantes. ¿Qué es el diamante? El diamante es carbono. El mismo carbono que tú ocupas para hacer una parrillada es lo mismo que un diamante, pero el diamante vale un montón. El carbón. Prof, ya no lo escucho. Se fue. Se fue el internet, ¿me escuchan? Sí, ya, profe. Sí, profe. Sí, profe, se quedó en que el diamante era carbono. ¿Me escuchan? A ver, hablen tantito. Sí, profe. Sí se escucha, profe. Ah, bueno. Miren, nada más para que ustedes, estamos hablando de los diamantes y carbono, ¿no? Que puedes hacer una máquina para fabricar diamantes falsos. Sí, sí los hay. Y sí se puede. Por favor, ya para irnos, la siguiente clase, bueno, ahorita vayan a buscar y anótenlo como tarea. Buscar diagrama y del carbono. Aquí, ¿dónde está su tarea? ¿Diagrama de qué, profe? Diagrama de fases del azufre y del carbono.
El del azufre yo te lo di, pero con fotos, ¿eh? O sea, vayan a buscar el azufre ortorrómbico y el monoclínico. Y en el carbono vas a encontrar la estructura del diamante. Y vamos a la siguiente clase, ¿no? Y ahorita ya váyanse a descansar. ¿Sale? Y ya Gracias. empezamos a hacer otro tipo de problemitas. Para la siguiente clase voy a ocupar el archivo. Ahí, muchísimo. Vámonos, chicos. Descansen. Profe, se le cortó antes de que dijera que vamos a necesitar la próxima clase. No se le entiende, profe. ¿Me escuchan? Profe, se le cortó, se le cortó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, Sí, sí le profe. escuchamos. Les decía que vamos a utilizar el archivo que les di, que es del libro Sengel. ¿Sale? Entonces, por ahí búsquenlo y lo traen la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Cuídense. Profe, ¿ese archivo dónde está? Disculpe. Hasta luego, profe. Debe estar se los mandé por el chat, pero debe de estar en Blackboard. ¿Sale? Ok, profe, Nos gracias. vemos. Cuídense. Hasta luego. Órale, lobo. Vámonos. Nos vemos, profe. Adiós, Tonatiu.